Le puse como título a este mensaje Fe en el desierto. Fe en el desierto. Hay veces en nuestra vida que nosotros nos enfrentamos a ciertos desiertos espirituales o situaciones en nuestra vida que nosotros no sabemos cómo enfrentar, cómo afrontar o cómo salir adelante en medio de esas situaciones. A veces no sabemos cómo lidiar con esto que alguien le llama sequedad espiritual, ¿cierto? Dentro de nuestro espíritu está todo bien, amamos al Señor, queremos caminar una relación con Él, pero parece que en nuestra oración no pasa nada cuando oramos. Que cuando venimos a una reunión como esta queremos levantar nuestras manos y nuestras manos están re pesadas porque estamos pasando por un proceso de sequedad espiritual. Y está muy bien, eso no es malo porque Dios procura y provee a veces esos espacios, esos desiertos espirituales para que nosotros podamos crecer. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Levánteme la mano arriba los que quieren crecer. Bueno, es necesario pasar por esos momentos en nuestra vida porque allí es probada nuestra fe. Por eso le puse como título a este mensaje, y probablemente va a ser este y el próximo domingo, Fe en el desierto, sequedad espiritual. ¿Cómo atravesamos esos momentos que pareciera que no oímos a Dios? Que oramos, pero parece que no escuchamos la voz de Dios. ¿Te has encontrado en esos momentos así? Yo amo a Dios, voy a buscarle, pero parece que no le escucho o Él no me está hablando o pareciera que Dios está guardando silencio y está provocando que la situación nos atraviese, está provocando que lo que estamos viviendo nos haga despertar. ¿Cómo lidiar con esos momentos de prueba, de procesos adversos con una finalidad que en Cristo, ¿cuántos saben que en Cristo tenemos victoria? Que en Cristo podamos caminar en victoria en medio de esos momentos. Entonces, cuando pasamos por desiertos espirituales, diga conmigo, desierto espiritual. Cualquiera de los que estamos aquí, cualquier hijo de Dios puede atravesar un desierto. Ya le voy a explicar qué significa un desierto espiritual. Pero cualquiera puede atravesar un desierto espiritual. No es que hay algunos que parece que no. Hay algunos predilectos de Dios que todo le va bien, todo está bien o aparentemente todo va bien. Cualquier hijo de Dios puede pasar por un desierto espiritual. Ya le voy a hablar de Jesús, que Jesús antes de comenzar su ministerio fue guiado por el Espíritu al desierto. Y ahí fue tentado por Satanás. Era un tiempo de ayuno. Fue probado, ¿cierto? A través de esa tentación y Satanás le tentó y él le venció a través de la palabra. Si Jesús pasó por un desierto, ¿cuánto más nosotros? No podemos atravesar un desierto espiritual. Entonces cualquiera puede atravesar un proceso difícil. Cualquiera puede ser introducido en un desierto espiritual. Hay desiertos espirituales que nosotros nos metemos de a gratis. Ninguno de esos hay aquí, ¿verdad? Que tomó una mala decisión y solamente esa decisión lo introdujo en un desierto espiritual y Dios usa esa situación para trabajar en nosotros. Hay veces que somos introducidos en desiertos espirituales por alguien de nuestro entorno que sufre una situación difícil y de alguna u otra manera esa situación me afecta a mí. Alguien de la familia tomó una mala decisión. Y eso afecta a toda la familia y introduce a toda la familia en un desierto espiritual. Una enfermedad, alguien de la familia se enferma o está atravesando un proceso difícil de salud y toda la familia es afectada por esa situación. Y hay otras veces que el Señor nos lleva a un proceso de desierto espiritual y nos hace pasar por ese lugar de sequedad con la finalidad de conquistar nuestro corazón. Con la finalidad, una vez más, de hacernos saber que Él está obrando aún en medio de nuestros desiertos. Un desierto espiritual, escuche bien esto porque quiero que lo entienda, no es un momento de depresión o ansiedad. No es un momento emocional. No es un momento cuando yo dejo de creer en Jesús. No es un momento de duda de la fe en Cristo, sino es un proceso que Dios utiliza para conquistar nuestro corazón, para que a través de ese desierto nosotros alcemos nuestra mirada y lo veamos a Él obrando en nuestra vida. Yo no sé cómo estás hoy, pero sí te puedo hablar de mí.
Y hay momentos en que nosotros atravesamos desiertos espirituales, de sequedad espiritual. Y lo que Dios está haciendo es tratar de llamar la atención a nuestro corazón. Porque si hay algo que le interesa a Dios, es que nosotros le amemos con todo el corazón. Mire lo que dice, mi primer pasaje está en Oseas capítulo 2, versículo 14. Oseas capítulo 2, versículo 14. Oseas es uno de los profetas menores. Oseas está en el Antiguo Testamento. Está Ezequiel, Jeremías, Daniel, y entre medio de ahí Jeremías, por ahí está Oseas. Un libro de 14 capítulos. Y en el capítulo 2, el profeta Oseas, porque es un profeta menor, dicen los teólogos que su ministerio duró alrededor de 60 años y Dios usó la vida de Oseas para hablar al pueblo de Israel. ¿Sí? Y el contexto de esta palabra que le voy a leer es con respecto al pueblo de Israel que pasó por el desierto. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel por el desierto? 40 años. ¿Alguien quiere aquí decir 40 años en el desierto? ¿Alguien quiere atravesar 40 años en un proceso en su vida? La verdad es que no. En un camino que podría haber sido mucho más corto. Es loco porque ellos pasaban enfrente de la tierra prometida, dieron vueltas por 40 años y en esas vueltas estaba la tierra prometida, pero por su terco corazón no pudieron verla, no pudieron abrazarla. Entonces el profeta Oseas profetiza lo siguiente en Oseas 2:14, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Wow. El desierto es un lugar de conquista. Lo voy a decir de vuelta para que vaya entrando. El desierto es un lugar de conquista. ¿Saben qué es lo que pasa en el desierto? El Señor se acerca a tu vida y vuelve a conquistar tu corazón. En el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios en uno de los pasajes: tengo algo contra ti, que te has olvidado del primer amor. Vuelve a hacer las primeras cosas. Vuelve a amarme como me amabas antes. Hay un momento en que nosotros nos vamos acostumbrando. Y sabe que para el pueblo de Israel, ya me estoy adelantando un poquito a lo que quiero compartir, pero ya se lo digo de una, al pueblo de Israel en el desierto se acostumbró. Por eso tardó tanto el proceso de 40 años. Era un camino corto que podían llegar a la tierra prometida. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? De haber sido cautivo de Egipto, y el Señor usa a un hombre de Dios, cierto, que unos días antes pone una vara, se abre el mar, atraviesan en seco, y aquellos que los perseguían, llega al otro lado, el Señor de una manera sobrenatural hace que ese mar se cierre, y todos aquellos que venían a tomar, a conquistar, a matar al pueblo de Israel mueren ahogados. Y ellos comienzan la travesía de estos 40 años. Y el Señor en su misericordia les pone una nube de día para protegerlos del sol, tipo como un aire acondicionado, ¿no? Y de noche una nube de fuego, tipo calefacción para que no pasaran frío. Y ellos se comenzaron a acostumbrarse a eso. Después el Señor hace caer maná del cielo, pan. Imagínese usted estar en un momento difícil y el Señor provee pan del cielo. Imagínese ser parte del pueblo de Israel y de la noche a la mañana: no tenemos que comer, Moisés, hace algo, anda a orar, da a ponerte las pilas con Dios, porque dice las escrituras que le echaban la bronca a Moisés. Moisés nos trajo acá. Si Moisés no nos hubiese traído acá, mejor nos quedábamos en Egipto. Y comenzaron a pelearse. Y aún así el Señor proveyó pan. Imagínese un día X, tiene hambre y cae pan del cielo, maná. Y la Biblia dice que era todos los días. No era que una vez y cayó y bueno, guarde la ración y caliéntelo mañana. Era todos los días. Imagínate caer pan del cielo por un momento. La provisión de Dios. Cae pan. ¡Wow! Gracias, Señor. Qué hermoso que sos. Qué maravilloso que sos, que provees para nosotros. Al otro día, mira, otra vez. Ya la emoción comenzó a menguar. ¡Wow, Señor! Gracias por el pan que nos das hoy. El tercer día, cayó maná del cielo. Mira vos, qué lindo.
Cuarto día cayó maná del cielo. Muchachos, vayan a buscar el pan. Quinto día ya la sorpresa no existía, la emoción no existía, porque se acostumbraron. El lugar del desierto es un lugar donde Dios conquista nuevamente nuestro corazón. Es un lugar donde Dios permite atravesar por circunstancias que nosotros mismos a veces nos metemos por malas decisiones, por circunstancias de otros, o porque Dios permite, como si no, pregúntele a Job, permitió una circunstancia para probar el corazón. Si no, pregúntele a los hombres del Antiguo Testamento, pregúntele a José, pregúntele a David, cómo el Señor permitió ciertas cosas. Le leo nuevamente Oseas 2:14, la Nueva Traducción Viviente, pero luego volveré a conquistarla. Escúcheme, iglesia del Señor, y yo estoy involucrado allí también. El Señor está queriendo volver a llamar nuestra atención. Porque nos estamos acostumbrando al maná. Nos estamos acostumbrando a que Dios tiene que hacer todo lo que Él dijo que iba a hacer. Pero a Dios no le interesa y Él no tiene problemas con proveernos lo que nosotros necesitamos. Pero sí tiene problemas cuando nuestro corazón se comienza a distanciar de Él. Y cuando el corazón humano se comienza a distanciar de Él, normalmente puede ser, quizás, que caigamos en desiertos. Entonces, cuando estamos inmersos allí, el Señor va a hacer todo lo imposible por volver a llamar la atención de nuestro corazón. Tengo una frase aquí que dice lo siguiente: el desierto espiritual realmente es un llamado que hace Dios para hablarnos al corazón, enamorarnos más de Él y formar más profundamente a Cristo en nosotros. Desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Los desiertos espirituales, los desiertos que atravesamos, la finalidad de ese desierto es que nosotros nos parezcamos más a Cristo Jesús. Y ese es el deseo de Dios. Y Jesús estuvo allí en el desierto. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso viene después de Mateo 3. Qué profundo, ¿no? Mateo 4 viene después de Mateo 3. Y Mateo 3, en el versículo 17, dice que cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este es mi Hijo amado, que va a llevar a cabo todos los planes que yo tengo. Jesucristo sale después de haber sido bautizado, un momento glorioso, maravilloso. Dice que se abre el cielo, que se posa sobre él el Espíritu Santo como una paloma, ¿cierto? Y se escucha esta voz. Posteriormente, después de eso, capítulo 4, el Espíritu Santo lleva a Jesús a un momento de desierto para ser nada más ni nada menos que tentado por el diablo. Por eso es que Jesús fue tentado en todo y salió en victoria. Por eso es que Jesús atravesó todo lo que nosotros podemos llegar a atravesar como seres humanos, pero Él salió en victoria. Por eso es que Él es la fuente de nuestra vida. La victoria la tenemos asegurada, mi hermano. Gracias por ese entusiasmo. Tenemos asegurada la victoria en Cristo. Somos, dice la palabra de Dios, más que... con esos vencedores que hay aquí. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo, no en nuestras propias fuerzas. Porque Él fue tentado, pero salió en victoria. Si usted sigue leyendo Mateo, dice que después Él volvió en las fuerzas del Espíritu y comenzó a ejercer su ministerio. Él entró al desierto guiado por el Espíritu y salió del desierto con las fuerzas del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Es interesante, Mateo declara, yo lo escribí acá, con mucha osadía, que el Espíritu Santo condujo a Cristo a una experiencia en el desierto, donde tendría que atravesar severas tentaciones. Aún más sorprendente es que este versículo sigue directamente después de la escena cuando el Espíritu Santo se posa sobre Jesús en el río Jordán, declarando: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
El desierto es un lugar donde vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. El desierto es usado por el Espíritu Santo de Dios para formar el carácter de Cristo en nosotros. El desierto no es un lugar de duda, no es un lugar donde dudo de mi fe en Cristo. El desierto, vuelvo a decírtelo, no es un lugar de depresión, sino que es un lugar donde el Señor nos posiciona con una finalidad: que Cristo sea formado en nosotros. Hoy quiero darte dos cosas que yo considero, a la luz de la palabra de Dios, que puede desarrollar fe en el desierto en nuestro espíritu. Número uno, el desierto no significa que Dios nos abandona. El desierto no significa que Dios nos abandona. El desierto puede ser un lugar de duda, puede ser un lugar donde cuestionamos muchas cosas, menos nuestra fe. Puede ser un lugar donde pareciera que no estamos oyendo a Dios como antes lo oíamos. Pareciera que oramos, como te lo decía al principio, y nuestras oraciones no sobrepasan el techo. Pareciera que nos sentimos abandonados. Pareciera que estamos solos. Pero eso no significa que Dios nos abandona en medio del desierto. El desierto entonces puede ser un lugar de duda. El pueblo de Israel pasó por ahí. El pueblo de Israel aún dudó del líder que tenía, Moisés. Se peleó con su realidad. Y usted se da cuenta que no todo el pueblo de Israel accedió a la tierra prometida. Porque el desierto viene a ser un catalizador de lo que Dios va a hacer en nuestra vida en los próximos años. Si no, váyase uno y piense un momento atrás en el año 2020, cuando toda la humanidad fue sumergida en un desierto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo comemos? ¿Y ahora de cómo laburamos? ¿Y ahora no vamos más a la iglesia? ¿Y ahora nos conectamos vía online? Y el 2020 fue es como un colador de muchos. Hay muchos que se enfrió su fe allí. No fueron aprobados en medio de ese desierto, que fue algo que nos afectó a todos. Tengo una placa aquí que dice: en los desiertos se pierde la capacidad de soñar. Y es ahí donde yo necesito recordar que Dios sigue siendo Dios. Porque Dios no te abandona en medio de tu desierto. Hay una canción antigua que se llama Las Huellas. No sé si alguien la escuchó o alguien la leyó. Dice el escritor, dice: cuando yo me entregué a Jesucristo. Es media ranchera. ¿A alguno le gustan las rancheras o no? Cuando yo me entregué a Jesucristo, me entregué con todo el corazón. Le seguía a Cristo constante en la iglesia y en la oración. Y después dice el precoro: pero un día llegaron las luchas y las pruebas llegaron también. Me sentí yo más solo que nunca. ¿Sí? Y narra el compositor de esa canción que cuando más solo se sentía y veía solamente un par de huellas en la arena, y él creía que eran las huellas de él, eran las huellas del Señor que lo sostenía en medio del desierto. Y él pensaba que esas huellas eran de él, que estaba solo, pero eran las huellas de Dios, y Dios lo tenía en sus brazos. Porque Dios en medio del desierto no abandona. En medio de las situaciones adversas que vivimos, no abandona. Puede haber sido que te hayas equivocado y que hayas tomado una mala decisión y que estés atravesando, producto de esa decisión, un desierto. Puede haber sido que alguien haya tomado una mala decisión y que por eso estés atravesando un desierto. Puede haber sido que en la soberanía de Dios Él permite una situación y estás atravesando por un desierto. Pero déjame decirte, parte de Dios esta noche, eso no significa que Dios te haya abandonado. Porque Dios no abandona. Dios no suelta la mano. El desierto puede ser un lugar donde nos olvidamos de los milagros que Él hizo y perder la esperanza de lo que Él hará. ¿Por qué? Porque estamos atravesando un desierto y lo que Dios desea es desarrollar su fe en nosotros. Tengo una placa aquí que dice: el desierto me puede hacer olvidar de que Dios me sacó de la esclavitud, como al pueblo de Israel.
que cruzamos el mar en seco como el pueblo de Israel y que Dios nos alimentó con maná del cielo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde está siendo probado nuestro corazón y el deseo de Dios es que en medio del desierto se levante la fe genuina que nos sostenga para poder ver los milagros que Él hará los próximos años. El pueblo de Israel se olvidó de lo que Dios había hecho, de lo sobrenatural, de cómo pudieron escapar de la esclavitud de los egipcios. Imagínate estar ahí por un momento. Tienes que correr, vas corriendo de Corriente al Chaco y el puente no existe y de repente se abre el río, cruzas en seco, llegas al otro lado y el Espíritu Santo de Dios, la soberanía de Dios hace que aquellos que te persiguen mueran ahogados y se los lleve el río. Pareciera que a veces leemos las Escrituras como un cuento, pero fue real y el pueblo de Israel vivió eso. Vivió como Dios los liberó de la esclavitud. Cruzaron el mar en seco. Vieron como Dios los cubrió de día, los cubrió de noche, los alimentó. Pero aún así, ellos pasaron y perdieron esta esperanza. Mira lo que dice Salmos capítulo 23, versículo 4. Me encanta el Salmo 23. Comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero el versículo 4 dice: aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Aunque pase por el valle más oscuro, el salmista declara con convicción en su corazón: no temeré, porque sé que mi buen Dios está conmigo. Quizás estás atravesando un desierto hoy. No lo sé. Quizás estás pasando por un valle de sombra. En otra versión de la Biblia dice de sombra y de muerte. Pero hay una verdad eterna. Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros. Versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra versión dice: nada me falta en tiempo presente. Porque cuando Dios te toma de la mano no te suelta. Cuando el Señor te abraza en medio de las circunstancias adversas que a veces nosotros no entendemos, podemos saber por los ojos de la fe que Él está con nosotros. No existe un lugar en la tierra, ponele el nombre que quieras: desierto, sombra de muerte, valle de sombra y de muerte, donde el Señor no se haga presente para nosotros sus hijos. Salmo 139, versículo 7 en adelante dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy podemos ser sinceros y decir: yo en algún momento me quise escapar, me quise esconder, me quise ir? Nadie, soy el único pecador. Hay alguien aquí que dice: yo no sé para dónde correr, pero quiero que nadie me diga nada, quiero esconderme de todo y que nadie me hable ni que suene mi celular y ponerlo en modo avión y que agarre ala y se vaya, no sé, pensar en algo, pero yo quiero estar solo. El salmista dice: ¿a dónde me voy a huir de tu espíritu? ¿A dónde me voy a esconder? Es que yo estoy en un desierto. En el desierto está el Señor. Es que yo estoy en un valle de sombra y de muerte. Ahí está Dios. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Y el salmista lo declara, el mismo salmista que escribió el Salmo 23. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú también estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vengo a recordarte esta noche de parte del Señor. Yo no sé qué desierto puedes estar atravesando o que quizás estás siendo introducido a un desierto. O que quizás está todo bien y en los próximos meses tengas que atravesar un momento de sombra y de muerte. Vengo a recordarte de parte de Dios esta noche que Él sostiene de tu mano. El salmista dice: y aún así me asirá
tu diestra. Levante su mano derecha al cielo. La diestra de poder del Señor te sostiene. Su mano te sostiene. Chóquele la mano a alguien, su mano derecha a alguien ahí, hágale saber. Así está el Señor, sosteniéndote, sosteniéndonos. Van a haber momentos de desierto, van a haber momentos de turbación, van a haber momentos de turbulencia. ¿Alguien se ha subido a algún avión alguna vez acá? Levánteme la mano todos los que han pasado por esa experiencia linda. Y algunos digan, ni aunque me paguen me subo a un avión. Llega un momento que te prende las lucecitas del cinturón de seguridad y se escucha una voz así. No sé, no entiende nada uno lo que está diciendo, pero como todo el mundo se empieza a abrochar el cinturón y dice, bueno, si todo el mundo está haciendo, yo no entendí nada de lo que dijo, me voy a poner el cinturón de seguridad, porque vamos a pasar por un momento de turbulencia y se empieza a mover el avión, mi hermano querido. Es una bendición del Señor. Algunos empiezan a clamar, empiezan a acordar del Señor. Claro, hacen todo lo habido y por haber para tratar de sostenerse en ese momento. Porque estás en el aire y vos querés pisar tierra firme. Vos querés saber que tus pies están sobre la tierra y que está todo bien. Y esos momentos de turbulencia a veces vienen a nuestra vida y no sabemos para dónde ir. No sabemos hacia dónde correr. Pero hay una verdad tan hermosa que es la que te acabo de leer. Versículo 10. En el lugar quizás más recóndito, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Lo que estás atravesando hoy no se compara a la diestra de poder de nuestro Señor Jesucristo. Eso es mucho más poderoso, mucho más fuerte. Entonces hoy quiero hablarte de esto. El desierto no significa que Dios nos abandona. Y número 2, el desierto nos trae bien. El desierto, no sabía si ponerlo nos hace bien, nos trae bien, pero me gustó esto. El desierto nos trae de regalo bendición. ¿En serio me estás diciendo? Sí, bíblicamente sí. Salmo 4:1. El salmista David estaba pasando los versículos a multimedia y me di cuenta que eran muchos salmos. Es más, si usted lee los primeros aproximadamente 70 salmos, usted se va a dar cuenta que David está clamando, pasando por momentos de dificultad, y todos son canciones que él escribe, salmos, hablando del Señor, socórreme. Se lo acabo del Salmo 23, recordándose a él mismo, Jehová mi pastor, nada me falta. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu quijado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Y él se está recordando. Lea los salmos, ahí está. Ahora, Salmo 4:1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, siga leyendo conmigo, ¿qué dice? Tú me hiciste ensanchar. Y no está hablando de comida, no está hablando de, estoy ensanchado por la bendición de Dios. Eso ya es otra cosa. Está hablando de crecimiento. Está hablando de madurez. Ensanchar está hablando de eso. Crecer, madurar, extenderse, salir del desierto en victoria. Salir del valle de sombra y de muerte con los brazos arriba diciendo, Dios me ha dado la victoria y puedo caminar en victoria en su poder. Pero dice antes, cuando estaba en angustia. ¿Cuántos quieren madurar y crecer? Diga, quiero crecer. Necesito pasar por angustia. No. ¿Cómo es eso? Si yo quiero, la Biblia dice que de gloria en gloria, de victoria en victoria. Es más, me gusta algunos lugares que tienen nombres así bonitos que llaman la atención, como por ejemplo, pare de sufrir. Digo, sí, yo no quiero sufrir más. Y ahora, pastor, me estás diciendo que tengo que pasar por angustia y por desiertos. Se lo dije al principio, si Jesús nos señaló el camino 40 días. 40 días. En oración y ayuno, y venció al enemigo.
con la palabra de Dios, salió en victoria. El desierto nos hace crecer, el desierto nos hace ensancharnos, nos hace madurar. El desierto forja mi carácter. Creo que se lo dije hace un tiempo atrás. Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es la paciencia, ¿verdad? Gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5. El fruto del Espíritu. Yo le pregunto hoy, simplemente para que me entienda, ¿cuántos necesitan paciencia? Levánteme la mano todos los que somos impacientes. Ok, eso tiene que ver con nuestro carácter, ¿verdad? Ay, ¿cuándo va a cambiar ese carácter? Qué impaciente que sos, qué ansioso que sos. Todo querés ya. Estás mirando el semáforo que cambie, pero estás mirando el del otro para ver cuando el otro está cambiando para salir antes. ¿Hay alguien que es así como yo? Se ríe alguno porque hacen eso. Tan ansioso que pase ya del rojo al verde que miro el del otro lado para allá. Ahora. Porque queremos rápido. Ahora, ¿cómo se desarrolla la paciencia? Pasando por momentos donde esa paciencia sea probada. Cuando usted le dice al Señor, Señor, dame paciencia, no va a venir el Espíritu Santo a regalarle ahí una dosis de paciencia. Y esa paciencia ya está en usted y usted es el hombre más paciente de Corrientes. Por eso es que nosotros a veces creemos que las cosas son místicas y mágicas. Pastor, óreme. ¿Por qué querés que ore? Para que el Señor me haga paciente. Yo puedo orar por vos, pero implícitamente tenés que entender que vas a pasar por circunstancias donde esa impaciencia va a ser probada, porque es allí donde Dios va a trabajar tu paciencia. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, quiero crecer, quiero profundizar en tu presencia, quiero ir más profundo en ti, quiero que tu vida sea en mi vida, como lo decimos y lo cantamos, yo quiero que ya no vivir yo, sino que tú vivas en mí. Glorioso, suena muy poético, suena muy romántico, suena maravilloso. Pero de ahí al caminar ese proceso tiene que ver con que yo pase por circunstancias que me hagan crecer y me hagan ensanchar. ¿Qué me estás queriendo decir, pastor? ¿Que le dé la bienvenida a los desiertos? Romanos 8:28. Mire, este versículo suena muy lindo y normalmente nosotros se lo damos a otros. Esta es una palabra que nos encanta dar a otros. Cuando otro está pasando por circunstancias difíciles, como dice la palabra de Dios, todas las cosas cooperan a bien. Todas las cosas ayudan a bien conforme a lo que hemos sido llamados por el Señor. Che, estoy pasando por una circunstancia difícil, estoy pasando por esto, estoy pasando por un desierto, estoy pasando por un momento de angustia. Tranquilo, Romanos 8:28, mi hermano. La Biblia dice que todo coopera para bien. Pero el otro que está del otro lado dice, no, yo no estoy viendo que está cooperando para nada, ni para bien, está yendo de mal en peor. Porque nos encanta poder ser consejeros de otros cuando otros están pasando por circunstancias difíciles, pero apropiarnos de la palabra para nosotros. El Señor nos está hablando a todos hoy, esta noche. ¿Alguien dice amén? Te lo leo, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todo. Y mi desierto también. Y mi angustia también. Es que me robaron. Todo obra para bien. ¿En serio? Vos no tenés el panorama completo de Dios. Él lo tiene. Él sabe lo que viene.
Y es lo que está esperando, que en el proceso que vos vivís, en la angustia que estás viviendo, quizás en lo económico, quizás en la salud, quizás en lo familiar, quizás en lo sentimental, no lo sé, pero que ese proceso vos y yo nos aferremos de la mano de Dios, porque esa situación va a cooperar para bien conforme a los que hemos sido llamados por Dios a su propósito. Ahora te digo algo, esto que acabo de leer al final, según el propósito que Él tiene para ellos. Porque vos y yo podemos caminar en el propósito de Él o en nuestro propio propósito. Y es ahí donde nos peleamos. Porque nosotros queremos hacer mi propósito, mis decisiones, lo que yo quiero. Y nos vemos inmersos de un montón de desafíos que el Señor dice, hey, yo no te invité a esto. Yo no te dije que hicieras esto. Es más, no me preguntaste. Usted sabe que Abraham tenía una promesa, que iba a ser padre de multitudes, ¿verdad? Entonces cuando Dios le da la promesa a Abraham, la promesa se tardó. Y Abraham y su esposa Sara, se impacientaron, porque no veían la promesa de Dios. Entonces, ¿qué hace Sara? Le dice a Abraham, quizás el Señor va a usar a una de tus siervas para cumplir el propósito que Él dijo. Ven esas circunstancias cuando nosotros le queremos ayudar a Dios. Y Abraham dice, ok, probemos. Y nace Ismael, el primer hijo del linaje de Abraham. Pero cuando Dios quiere llevar a Abraham al desierto, a una prueba, a un momento de angustia, ¿cómo es posible que Dios te dé una promesa y que te diga vas a ser padre de multitudes y después te pida a tu hijo? Ah, no, pero eso era del Antiguo Testamento, que no nos pase a nosotros. Eso Dios trabajó así con los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento. Pero hay circunstancias y situaciones muy parecidas que Dios a veces trabaja con nosotros, porque Él quiere ser primero en nuestra vida. ¿Y cuál es nuestro problema? Que cuando nos vemos metidos en circunstancias difíciles no acordamos que Dios existe. Y queremos venir a Dios y que Dios arregle todas nuestras macanas. Hola. No hay nadie de eso aquí, ¿verdad? Eso están afuera de la iglesia. Pero no funciona así. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único. ¿Cómo tu hijo, tu único? Si antes de Isaac había nacido Ismael. ¿Cómo Dios puede decirle a Abraham, toma a tu hijo, tu único, si antes de Isaac, el hijo de la promesa, Sara arregla con Abraham y Agar, la sierva de Abraham, que tengan un hijo llamado Ismael? ¿Habrá sido que Dios se perdió la serie, ese día el capítulo de la serie de Netflix y que no lo vio? ¿No le pasó a usted que usted quiere ver una serie y alguien de la familia se adelantó y bueno, dice, contame el resto, así me engancho acá, pero hay una parte que usted no vio? Y pareciera que Dios no vio ese proceso o esa conversación. Sí lo vio. Pero ¿sabe qué? En la eternidad para Dios no contaba. Porque hay un propósito que Él tiene. Un propósito. Y cuando yo me someto a ese propósito, a ese bien de Dios, la Biblia dice que todas las cosas operan y cooperan para bien, para que el propósito de Él en mí se lleve a cabo, no mi propósito fuera de Él. ¿Me está entendiendo? Porque algunos dicen, pues a mí no me está cooperando nada para bien, todo me va mal. Empiezo un emprendimiento, me va mal. Empiezo otra cosa, me va mal. En la familia estoy ahí. En mi economía estoy acá. En mi trabajo estoy acá. Y todo es un caos. La pregunta sería para nosotros si estamos caminando en el propósito de Dios. Porque cuando estamos en su propósito, todo lo que suceda redunda para bien. Ya estoy terminando. Tengo una placa aquí que dice, los desiertos que vivís hoy te preparan para acompañar
mañana los desiertos de otros. ¿Cómo se llama el título del mensaje? Para que miro la placa. Miro la placa que se une al grupo. Fe en el desierto. Cuando tu fe es probada, cuando mi fe es probada como el oro, dice la Biblia, y salimos aprobados del desierto, caminamos en victoria en las promesas de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Que Dios te va a rodear de personas que están entrando en desiertos o están atravesando desiertos y te van a decir, quiero hablar con vos. ¿Puede ser? Sí. Y te van a empezar a contar su desierto. Y vos vas a decir, ay, 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 Señor. Qué buen sentido del humor tenemos, ¿eh? Y vos lo vas a mirar y vas a decir, te entiendo. Yo estuve allí. Yo pasé por eso. Y salí en victoria. Y Dios estuvo conmigo. Y no sabe lo que Dios hizo. Anda a calentar el agua al mate. Sentémonos a hablar. ¿Y qué vas a hacer? Vas a acompañar el desierto de alguien más. Lo vas a acompañar en medio del desierto para que llegue a ese oasis de agua fresca que tú y yo tomamos y disfrutamos. Porque cuando tú y yo salimos en victoria de nuestros desiertos, esos desiertos nos preparan para acompañar mañana los desiertos de alguien más. Quiero que mire a su derecha. Bueno, justo va pasando una persona, no quería exponer a la persona que va pasando, pero a las afueras de este lugar, cuando usted salga de acá, cuando yo salga de este lugar, cuando empiece mañana mi semana, hay personas que están sumergidas hace años en desiertos. Y usted se mira a usted y dice, pero ¿y yo? Bueno, justamente por eso Dios le está hablando hoy. Porque a veces en nuestros propios desiertos, como el pueblo de Israel, nos acostumbramos. ¿Estoy en el desierto? Pues está bueno el desierto, che. Tengo una nube de día, aire acondicionado, yo me muevo y la nube se mueve, como el de Frozen, ¿vio ese? Que se mueve el muñequito de nieve y se mueve y hay nieve cayéndole ahí por donde va. Así estaba el pueblo de Israel, se movía, iba de un lugar a otro, acampaban, nube de día, fuego de noche. Bueno, es una canción, ¿no? Pero fuego para cubrirlos y que no pasen frío en la noche. Le alimentaban. ¿Y qué producía en ellos? Queja. Por eso es que la queja en medio del desierto no te lleva a caminar en victoria. No te quejes en el medio del desierto. Declara victoria en el nombre de Jesús. Yo no sé por qué estoy acá. Y se acerca a él a preguntarte, le dan ganas de casi de ladrarle, ¿no? Porque estamos enojados por lo que estamos viviendo. Hablamos a través de los dientes. ¿Por qué estoy diciendo? ¿Por qué siempre a mí? Usted conoce gente así, ¿verdad? No mire al que está al lado suyo, por favor. Y parece que no hay avance, no hay crecimiento. Hoy miré un reel, no sé quién subió, y uno de los puntos que un hombre decía era el agradecimiento, con 4 consejos. Uno de ellos era hacer ejercicio, muy básicos, ¿no? Y otro era agradecimiento, no era un consejo de un pastor o de un referente espiritual. Pero él decía agradecimiento. Busca la manera de agradecer hoy por algo. Te pregunto, iglesia, ¿qué tenés para agradecer hoy? Si yo te dijera, enumera 3 cosas por las cuales tenés que agradecer. Hay algunos que tendrían que andarla buscando en su cabeza. Pero si yo te dijera, enumera 3 cosas que estás harto.
Vos ya sabes, y decís, no, son 3, son varias. Porque estoy enojado, estoy molesto, yo ya desearía que esto se termine. Y empezás a enumerar. Pero el agradecimiento, una vez escuché que el agradecimiento es el idioma del cielo. El agradecimiento es el idioma del cielo. ¿Qué se hablará en el cielo? Español, inglés, chino, mandarín, alemán, francés. ¿Qué idioma se hablará en el cielo? El agradecimiento. Usted no se imagina llegar al cielo y ver a un ángel enojado, a un ángel frustrado. Usted entrando, imagínense entrando en el cielo el día que el Señor nos permita entrar. Digo, ¿a qué venía a hacer acá? El primer ángel que te recibe, ¿no? ¿Dónde está mi calle de oro, mi mar de cristal? ¿Qué calle de oro y mar de cristal? Más o menos te podrás tener allá en la tierra y vos querés que te demos un palacio. Y todo el mundo molesto. No, porque el idioma del cielo es el agradecimiento. Si estamos atravesando desiertos, aprendamos a ser agradecidos. Mire, qué interesante que Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián. ¿Cuántos años? 40 años. Pero esos 40 años fue la antesala de 40 años que él guiaría al pueblo por el desierto. Ahí aprendió las lecciones, aplicó el guiar al pueblo de Israel después los próximos 40 años. Pero Dios le permitió a Moisés atravesar 40 años en el desierto, a aprender, visualizar los puntos estratégicos para luego guiar al pueblo de Israel por 40 años más. ¿Podría haber sido menos? Por supuesto que sí. Pero también hay una historia que Moisés atravesó. Y usted, si le gusta leer la Biblia, usted se va a enterar de que Moisés no entró a la tierra prometida. Y no entró a la tierra prometida por una gotita que rebalsó el vaso. ¿Se acuerda cuál fue? Se enojó. Se enfureció. Como muchos de nosotros. Yo me imagino a Moisés así. Y dice el Señor, listo, no entras. Tengo la última placa, si pueden pasar, Ramón. La última placa. Yo me estoy prometiendo predicar menos tiempo los domingos. Y alguien dijo, gloria a Dios. El desierto nos rodea de amigos del corazón, a través de los cuales Dios nos muestra su amor y experimentamos ser familia. ¿Cuál es el punto número 1? ¿Se acuerda? El desierto no significa que Dios nos ha abandonado. Y número 2, el desierto nos trae bien. La última placa. El desierto nos rodea de amigos del corazón. Cuando tú y yo pasamos por desiertos, por circunstancias difíciles, por angustias, te doy un consejo. Abrí los ojos. Porque si bien es cierto, número 1, Dios no te abandona. Número 2, Dios provee de una familia. Y provee de personas, de amigos que te van a sostener. Te pregunto esta noche, ¿tenés amigos del corazón? ¿O estás caminando la vida solo? Es Dios y yo. Mire, desierto y Dios y yo. Y me peleo con Dios y me enojo con Dios y me desenojo con Dios. Y me vuelvo a enojar y me vuelvo a pelear. Le vuelvo a pedir perdón. Es Dios y yo. Está perfecto. La relación más significativa de una persona es con el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, que nos encamina al Padre. Y necesitamos tener una relación diaria con Él. Pero número 2, y aquí es donde entra la familia espiritual, la iglesia. Le pedí hace un momento que mire hacia afuera. Ahora mire a su alrededor un segundito así, haga un giro cercano ahí. Las personas que están cerca tuyo no son solamente personas para que vos las veas 1, 2, 3 o quizás 4 domingos, si venís todos los domingos. No estoy diciendo que tomamos asistencia, pero no son solamente personas para verlas de vez en cuando. Dios provee una iglesia como una familia de fe. No perfecta. Porque si miras al que está al lado tuyo, perfecto no es. Y si él te mira a vos, va a decir exactamente lo mismo.
pero sí con una realidad. En medio de nuestros desiertos vamos a caminar juntos. En medio de nuestros desiertos vamos a salir juntos en victoria. Y si te va bien, vamos a celebrar todos juntos que no fue bien. Y si por ahí no le pegamos y nos equivocamos, bueno, buscaremos la manera de levantarnos otra vez, de pedir consejo, de buscar ayuda espiritual, de buscar buen consejo sabio para salir adelante y atravesar el desierto. No sé cómo estás hoy, no sé cuál es tu angustia, cuál es tu desierto, no sé qué estás atravesando, pero sí sé que en medio de los desiertos Dios nos rodea de personas y a través de esas personas Dios nos muestra su amor. ¿Cuál es el desafío? Que en medio de los desiertos de alguien más seas un agente de amor y de paz. Nadie dijo amén, pero bueno. Usted sabe que yo soy hijo de pastor y vengo de una cuna cristiana. ¿Sí? Y cuando alguien estaba pasando por un desierto, yo escuchaba eso siendo niño y siendo hijo de pastor. Y escuchaba comentarios como, uy, el hermano está pasando un problema. Hay algo que quizás hizo mal. Seguramente está en un pecadito escondido. Que el juicio de Dios caiga. Dios mío. Y parece que lo segmentábamos porque estaba pasándola mal. Alguien dijo por ahí, René González, un compositor cristiano, que no sabemos cuidar a nuestro propio ejército. Y somos los primeros en señalar y golpear a nuestro propio ejército. ¿Sabe por qué el Señor me habló de esta palabra? Porque yo vengo atravesando un desierto. Y se lo estoy haciendo público. Ay, pastor, ¿cómo dice eso? Bájenlo. Porque se lo dije al principio que nadie está exento. Ahora, no estoy dudando de mi fe. No estoy en depresión. No estoy levantando bandera blanca. Estoy hablándole lo que Dios me habló. Número 1, en los desiertos Dios no abandona. Y número 2, el desierto nos trae bendición, nos trae bienestar. No, si miras al piso en el desierto vas a ver todo seco. Pero si seguís avanzando en las fuerzas del Señor, vas a encontrarte con un oasis donde vas a disfrutar del agua fresca. Gloria a Dios que está Isra con nosotros hoy. Denle un aplauso al Señor por lo que Dios cuidó de su vida. Seguimos orando y creyendo por una sanidad completa. Me encantó, amén. Me encantó el otro día que subieron la foto que salieron en algún grupo. Salimos y estaban ahí con su barbijo y todo. ¡Ay, fiesta! El otro día fuimos a ver a nuestro querido hermano Félix. A su casa le caímos de sorpresa con mi esposa. Oramos por él. Pasamos un tiempo con él. Y seguimos orando y creyendo que el Señor va a obrar su perfecta voluntad en su vida. No sabemos cómo viene la mano en nuestras propias vidas. Ni sabemos lo que vamos a tener que atravesar. Pero una cosa es clara. Dios no te abandona. Y aunque hoy no lo estés viendo, lo que estás atravesando te va a traer bendición. Tu carácter va a ser pulido. Ay, 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 claro que sí. Y lo más precioso de eso es que vas a entender a otros el día de mañana. Y Dios te va a mandar gente que van a ser tus discípulos para que los encamines en medio del desierto.